En primer lugar, yo quería referirme a la importancia de trabajar en una reforma integral del sistema de pensiones. Muchos de nosotros debemos haber escuchado largamente hablar del tema de pensiones, pero creo que es importante conversar de que la pensión es una herramienta en el marco de la seguridad social. Hoy día estamos viendo que nuestro país atraviesa una situación muy compleja en materia de salud y sobre todo que las personas más vulnerables son aquellas mayores de 65 años de edad que no tienen ningún tipo de ingreso. Efectivamente, tenemos un sistema de pensiones alojado en un mercado laboral en el cual 70% de la PEA se encuentra afiliada, pero de ese porcentaje solamente el 24% cotiza. ¿Eso qué quiere decir? Que del total de trabajadores que hoy existe en nuestro país, ya sabemos que de cada 10, 7 son trabajadores informales y 3 de alguna forma logran aportar para las pensiones, sea en el sistema público, que es un sistema de reparto, o en el sistema de capitalización individual. Esta característica de nuestro mercado laboral trae como consecuencia que tengamos una baja cobertura, porque efectivamente no todas las personas tienen la misma capacidad de ahorro ni la misma capacidad de generación de ingresos, que tengamos cotizaciones poco frecuentes, es decir, que a lo largo del año una persona de repente no alcanza a cotizar los 12 meses, sino 4 o 5, y que esa cotización a veces sea muy baja, porque la población, por lo general, sobre todo cuando es trabajador independiente en las pequeñas empresas, tiene muy bajos ingresos, muy bajos salarios. Tenemos entonces un mercado laboral informal con una alta rotación entre el sector dependiente e independiente. Y sobre ese mercado laboral tenemos que construir un esquema de seguridad social en el que efectivamente tanto el Estado como el empleador como el trabajador tengan una participación tripartita que le dé seguridad social y que le dé una pensión digna a nuestros jubilados a partir de los 65 años de edad. El segundo gran reto de carácter estructural. Tenemos una población que está envejeciendo. Hoy día podríamos decir que de cada 100 personas, o de cada 10 personas, perdón, aproximadamente 2 personas son mayores de 65 años de edad. Pero ojo que hoy día, de esas 2 personas mayores de 65 años de edad, una, es decir, el 50%, tiene pensión, sea de la 19.990, sea de la 2530, sea de la AFP. Pongámonos a pensar en el 2040 o 2050, cuando ya no sean de cada 10, 2 personas mayores de 65, sino 4 personas mayores de 65. Si esas personas no tienen pensión, no van a tener capacidad de generación de ingresos, ni cómo cubrir sus necesidades de salud, ni cómo cubrir sus necesidades de alimentación. Contar con una pensión es una herramienta fundamental, no solamente para mitigar pobreza en la vejez, sino para que también las personas de ingresos medianos puedan tener una suavización del consumo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo sacrificar mi ahorro hoy día, que es consumo presente, aquello que estoy dejando de consumir, para finalmente tener dinero a partir de los 65 años de edad y tener calidad de vida. Y finalmente tenemos que reconocer que en el Perú todavía tenemos una debilidad institucional y problemas de diseño que tenemos que enfrentar. Eso trae como consecuencia, y creo que todos ustedes han tenido la oportunidad, señores congresistas, de conocer al señor presidente, que efectivamente en el caso de Perú todavía existe esa costumbre errada, que además resulta ilegal, de que un empleador público o privado tome dinero del trabajador en lugar de aportarlo en su cuenta individual de capitalización, o en lugar de aportarlo al NP. Entonces, no solamente es que la cotización per se de algunos trabajadores sea baja, sino que además el empleador no cumple en todo el momento del tiempo en hacer los aportes que le corresponden. Eso impacta necesariamente en la pensión futura, impacta en la rentabilidad de las cuentas individuales de capitalización, y por eso es fundamental que trabajemos en introducir el concepto de pensión mínima para todos los peruanos, y que además trabajemos un esfuerzo conjunto de cómo mejoramos los incentivos para ahorrar en el caso de los independientes que tienen ingresos con capacidad de ahorro.